que tocar varios puntos. Legalizar la marihuana recreativa para muchos puede ser un sector donde puede traer negocio, trabajo, y para otras personas puede ser riesgoso. Por eso trajimos al abogado Boris Molina, quien nos ayuda a analizar este tema. Bienvenido, don Boris. Muchas gracias, Ítalo, mucho gusto, y esperamos poderle compartir algunas ideas a los televidentes sobre un tema que sin duda es polémico. ¿Se puede terminar la relación entre la venta, el uso de la marihuana y la criminalidad? Este es un punto que es complicado porque no necesariamente tiene que estar ligado una cosa con la otra. Si bien es cierto, los índices de criminalidad pueden tomar como parte de esos factores criminógenos que se llaman las ventas y todos los problemas que se acarrean a raíz del narcomenudeo, pues no podríamos establecer tampoco que por el hecho de existir entonces esta droga significa que existan altos o bajos índices de criminalidad. ¿Por qué? Porque no hemos estado en el otro escenario para tener precisamente la comparativa, que es lo que se está buscando ahora, en el cómo poder pasar al otro escenario para saber si estamos en presencia verdaderamente de una acción positiva o bien de una acción que al final no generó los resultados que se esperaban. Don Boris, los defensores de este proyecto dicen que la marihuana está a nivel de otras drogas, pero ¿hay herramientas legales para medir eso? Sí, de hecho que aquí es importante que hagamos una precisión, si se quiere, conceptual o pragmática. ¿Cuál es? Ya en Costa Rica, en este momento, está en vigencia desde el año anterior, desde enero de 2022, una ley que fue aprobada por el gobierno de Carlos Alvarado y por supuesto por esa legislatura, en el cual se aprobó la utilización, el uso, la industrialización del cáñamo. ¿Y qué es la diferencia con lo que conocemos como marihuana? Es una cuestión muy simple. El cáñamo y la marihuana son dos especies de la misma planta, de la cannabis sativa. ¿Cuál es la diferencia? La composición fitoquímica, que se llama, lo que está derivada es de unos cannabinoides, que son las moléculas principales, las predominantes en estas plantas. El cáñamo tiene como su predominante al CBD, y por eso ahora vemos que hay tantos aceites, hay tantas cosas que ya son permitidas industrializar, comercializar e incluso sacar una licencia y poder ponerse entonces un emprendimiento de este tipo siguiendo los pasos administrativos. La marihuana, por el otro lado, pertenece, está derivada de la misma planta, pero tiene como su componente predominante el THC. Ese cannabinoide, al ser psicoactivo, es precisamente el que causa esa sensación de euforia, esa sensación de que las personas en el autoconsumo entonces se ve como si fuera una cuestión recreativa, y es precisamente esa sobre la que está enfocada el nuevo proyecto de ley, hacia el uso del THC. El CBD y todos los derivados del cáñamo son absolutamente legales ya en nuestro país, y prueba de ello es que no solo ha estado en vigencia, sino que ya hay industrias que están comercializando el asunto. Hay muchas personas que dicen que ya esto es muy común, pero ¿hay implicaciones legales para los que lo hagan? Para el tema del consumo, el consumo desde hace muchos años no está prohibido. ¿Qué es lo que está prohibido realmente? La compra, la venta, la comercialización, la fabricación, la tenencia de utensilios, el sembrarlo, en este momento el autocultivo, por ejemplo, como se le denomina, para el consumo propio, no está permitido, únicamente con fines industriales y, como repetimos, derivados del cáñamo, no así de la marihuana, de la cannabis sativa. ¿Cuál sería la forma de regularlo, el consumo, la producción, el día a día de este proyecto? Me parece que es importante que se pongan ya los puntos sobre las IES en un tema que sin duda algunas puede resultar polémico. Recuerdo que cuando hacía mi trabajo final de graduación hace algunos años ya, el porcentaje se había elevado a un 80% de personas que estaban en contra de la marihuana. Para ese momento el aborto era incluso un tema que las personas recibían con mejor aceptación. Hoy por hoy ya no solo el tema de la marihuana está generalizado, sino la aceptación a nivel social. Y es porque es una realidad que nos impera en este momento y que lo que nos está diciendo es la forma en la que hemos venido tratando el tema no ha funcionado, ni de manera preventiva ni de manera represiva. Tenemos que buscar otra alternativa en la cual el Estado podría perfectamente obtener ganancias de ese tema también. Hay organizaciones criminales que lucran con esto y ya se va a hacer legal, entonces esa plata no va a ser de estos criminales,
sino que va a ser como de la gente que va a emprender con esto. Es correcto. Aquí podríamos también pensar que no estamos descubriendo lo que se denominaba la pomada canaria. Así es. No vamos a descubrir la mina de oro para el Estado y vamos a caer en una verdad que por supuesto podría ser falsa, en el sentido de que digamos que con la legalización vamos a acabar el problema del narcotráfico, porque esto tampoco va a ser cierto. Sin embargo, tal como ha sucedido muchas veces en la historia, la prohibición tampoco ha dado muestras de ser la ruta efectiva. Recordemos en los años 30, cuando en los Estados Unidos se hizo la prohibición del alcohol. ¿Qué pasó? El surgimiento de la mafia. Volvieron a legalizar el alcohol y la mafia se fue. No, señores. Siguió, ¿por qué? Porque ya es un negocio que caminaba paralelo. En este momento el alcohol y el tabaco son drogas absolutamente legales en nuestro país. Sigue existiendo también el negocio del mercado negro paralelo. Entonces, va a suceder exactamente lo mismo con la marihuana. Pero ¿cuál es la diferencia? Que en este momento el Estado no está captando esos recursos. Estamos invirtiendo desde hace muchísimos años en el tema de seguridad. ¿Cuánta plata nos han quitado en la atención al narcotráfico? Claro. Y ese narcomenudeo? A nivel judicial, ¿cuántas personas están encarceladas por esta cuestión? Cuando perfectamente podríamos decir, y los principales siguen llenándose las arcas de dinero, el Estado no ve nada de ese dinero y seguimos con mucha problemática alrededor, que no vamos a decir que la legalización la va a eliminar, pero puede ser una ruta no explorada que podría traer grandes beneficios. ¿Cuáles son las consecuencias de lo que usted está hablando, verdad? Sobre todo a nivel práctico, el gobierno es el principal propulsor de esto, evidentemente, y también el sector empresarial. ¿Por qué? Porque hay un nicho que no se ha abierto y que por supuesto es interesante para el sector de industria. Pero también tenemos que incidir en el sector y en el tema de salud. ¿Qué es la ventaja de que el Estado se apropie de este negocio? Bueno, que las personas van a poder consumir un producto de mejor calidad, un producto a donde se le dé trazabilidad, a donde las personas puedan conocer y responsabilizar entonces al laboratorio, al productor que se encargó de eso, cosa que no tienen en este momento. Y todos los factores que se relacionan con la farmacodependencia, instituciones como el IAFA, que se opone a este proyecto, no ha dado muestras de dar un tratamiento efectivo previo a esta legalización. Entonces, tenemos que ir avanzando conforme a la realidad de las cosas, nos va convocando a no quedar atrás en esa realidad entre el derecho y la vida de las personas. Eso es importante. Podríamos decir que si nos quedamos fuera de esta regulación, pueden haber consecuencias hacia el país. Me parece que las consecuencias las estamos viviendo ya de hace 20, 30 años atrás. El tema del narcotráfico ha venido en crecimiento, ha venido en aumento, las tasas de homicidio las vemos hoy por hoy como nunca, y entonces mucha de esta criminalidad se genera precisamente por disputas por territorio, por disputas por estas drogas. Entonces, si el Estado se apropia de eso, no va a eliminar del todo esta problemática, pero va a paliar sus efectos, va a obtener recursos que puede utilizar para esa misma lucha que no está logrando. El OIJ, la principal institución de investigación y orden policial en el país, se opone a este proyecto cuando es quizás la más afectada precisamente con el narcomenudeo. Eso es lo que el gobierno está tratando de impulsar, una vía alterna para darle lucha de frente a un tema que sin duda alguna genera muchísima problemática. Don Boris, y en la calle hay mucha gente que quiere y hay mucha gente que no quiere, así que vamos a ver esta nota. Poder consumir marihuana de manera recreativa y hacerlo de forma legal podría ser una realidad en Costa Rica. Un tema que algunos apoyan y otros, por el contrario, se oponen y afirman que sería de mucho riesgo. Estamos totalmente opuestos en primer lugar. En segundo lugar, hablar de recreativo es como darle una connotación muy bonita a una droga psicoactiva. Tercero, la ley tiene más intereses fiscales por encima de los intereses de la salud pública. Y eso lo tenemos que tener claro. La población más expuesta son los adolescentes, que estamos encontrando que ha aumentado el número de adolescentes que acuden a los servicios de urgencias de la Caja Costarricense de Seguro Social con un cuadro psicótico secundario al consumo de marihuana.
imagínese usted que nosotros como país despenalizamos el consumo del licor y del tabaco y se convirtieron en problemas de salud pública. Quitémosle la penalización al cannabis, se va a convertir en un problema de salud pública. Se dice que es para adultos, incluso dicen que mayores de 18, mayores de 25, pero eso no me garantiza a mí, como profesional de la salud, que los adolescentes no van a tener acceso al cannabis disque recreativo. Hay varios efectos que se pueden encontrar en términos de del aspecto adictivo, los problemas a nivel pulmonar, los problemas a nivel psíquico, como que la gente se vuelve como más lenta, más como un síndrome amotivacional, es como se le llama, en donde la gente anda así como que habla muy despacio, camina muy despacio. El proyecto está bajo análisis en la Asamblea Legislativa. Interesante, don Boris. Decía el psiquiatra que lo que le da miedo es la adolescencia. Y es aquí donde yo creo que la lucha, Ítalo, no depende de la legalidad de la droga o no. Es un tema que, como muchos otros como sociedad, estamos viviendo hoy por la falta de valores, por la falta de ética en los profesionales a cargo, por la falta de educación. Ya esos temas de las drogas debería ser algo que en las escuelas, no en los colegios, en las escuelas deberíamos estar tratando. Por eso digo que el tema de la farmacodependencia, instituciones como el IAFA y afines, no ha sido abordado quizás de la manera como debería haber sido, y entonces culpabilizamos al estatus legal o no de la droga, cuando no, el problema no es la droga, es qué va a hacer las personas acceder a esa droga en primer lugar, y una vez que acceden a ella, ¿qué les hace no salir de ahí? Y una vez que no pueden salir de ahí, ¿qué las hace evolucionar a otras drogas? Que sería, digamos, la problemática a nivel de salud, que es lo que podríamos pensar. Pero en este caso no podríamos afirmar que por existir unos altos índices de consumo van a aumentar con la legalización de la marihuana. ¿Por qué? Porque ya la historia misma nos ha dado muestras de que la prohibición es el factor precisamente que genera ese morbo a motivar el consumo. Entonces, si no hemos estado en el escenario contrario, en el escenario de la aprobación y en la aceptación, no podemos decir a priori que esto va a generar más consumo en los adolescentes o que lo va a fomentar. ¿Por qué? Porque quienes van a acceder a ella, quienes la van a utilizar y quienes van a usar esas drogas en sus vidas desde la etapa de adolescencia, lo van a hacer sea o no sea legal, si no se tienen las herramientas preventivas de educación y sobre todo sociales que permitan a una persona tomar una decisión distinta. Don Boris Molina, es un tema que hay mucha tela que cortar. Le agradezco mucho estos minutos. A ustedes por la oportunidad y esperamos que las personas hayan quedado totalmente informadas de un tema que sin duda es polémico y que en cualquier otra oportunidad podríamos ampliar. Muchísimas gracias.